habíamos hecho la revisión justamente también de lo que era las fases del potencial de acción. Y bueno, continuando con todo eso, vamos a ver entonces, antes de ver las fases del ciclo cardíaco, vamos a ver entonces en esta parte la duración, ¿no? Quiero ver que acá los tiempos, como ya sabemos, van a estar diferenciados uno de otro por un retraso que se genera a nivel de lo que es el nodo B, que es el que retrasa, como hemos dicho, 0,1 segundos la transmisión de este impulso, ¿no? Que corresponde en este caso a lo que es el potencial de acción. Cada uno de ellos, que como ves acá, va a tener una diferencia, ¿no? En cuanto a los tiempos, ¿no? En cuanto a los tiempos se refiere en este caso a la duración. Que acá, como ves, esto de acá, el fenómeno que se observa es la contracción, pero estos van a estar precedidos por el tema del potencial de acción. Entonces, como ves, hay de 0,2, 0,3 segundos, ¿no? Los tiempos que van a tener uno y otro, porque hemos dicho bien claro que el músculo cardíaco tiene una disposición distinta, ¿no? A pesar, recuerda que cuando uno habla de sinsitio, habla al conjunto de fibras, recuerda que son fibras propias y fibras comunes, pero que estas van a estar justamente en relación a su, ¿cómo se llama esa envoltura? Discos intercalares, ¿no? Que justamente el disco es el responsable de que se genere una contracción simultánea, pero gracias al nodo AB, primero se contrae el músculo auricular y luego el ventricular, ¿no? Y luego el ventricular. Bueno, entramos en este caso al ciclo cardíaco. Ahora, aquí hay que recordar que cuando uno habla del ciclo cardíaco, habla justamente a los fenómenos que están comprendidos entre un latido y otro latido. Entonces, todo eso ahí es lo que se conoce como ciclo cardíaco. Ahora, este ciclo, como ves acá, va a tener dos fases generales, pero también vamos a ver fases específicas. Las fases generales, ya sabes, es el tema de la sístole y la diástole. Pero las fases específicas tienen que ver con las diferentes etapas, en la cual la sangre hace un recorrido de una cámara hacia otra. Entonces vamos a ver una fase de llenado, ¿correcto? Vamos a ver una fase de contracción isovolumétrica, vamos a ver una fase de eyección, que es la salida ya de la sangre, y obviamente una fase de relajación isovolumétrica. En estas fases lo que tenemos que comprender nosotros son justamente cómo se encuentran las válvulas. Las válvulas, ya, tenemos que definirlas en los términos, por si acaso tenemos que ser muy precisos en eso, o sea, permanecen cerradas, se abren, se cierran. Y no olvidar que cuando una válvula se cierra, genera un ruido cardíaco. En términos generales, muchachos, no olvidar, cuando hablemos de las fases isovolumétricas, que son dos, ¿no? La contracción y la relajación, en esas fases hay cierre valvular. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando me hablen a mí en qué momento se origina el primero o segundo ruido cardíaco, lo primero que yo tengo que ir a buscar es las fases isovolumétricas. En la contracción isovolumétrica, primer ruido cardíaco. En la relajación isovolumétrica, segundo ruido cardíaco. En cambio, en las otras dos fases, que serían la fase de ¿qué? De llenado o en la fase de eyección, las válvulas que se abren, ¿correcto? En términos generales, las válvulas se abren. Entonces, primer dato importante que tengo que recordar, cómo están las válvulas. Segundo dato, las presiones. Para que la sangre pueda pasar de un lado hacia otro, tiene que ser de mayor a menor presión. Esa es la regla general, de mayor a menor presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que la sangre del ventrículo, vamos a poner el ventrículo izquierdo, salga por la aorta, la presión en el ventrículo tiene que ser ¿qué? Mayor. Si no, no va a poder salir. Tiene que haber una presión mayor, ¿correcto? Y cuando uno habla de presión arterial, recuerden que nosotros hablamos de presión arterial a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Eso es la presión arterial. Y esa presión arterial justamente es la presión que se puede dar en el ventrículo izquierdo, o sea, en la zona de mayor presión, o en la aorta, que viene a ser obviamente estos valores cuando tú lees una fracción, ¿no? Recuerda porque ahora los valores normales siempre el valor óptimo ¿cuánto es? 120 sobre 80. Pero no lo simplifiques, bueno, ¿cuánto tiene? ¿No? 12 sobre 8. Imagínate, ahora te va a ser 3 medios. ¿Qué? No es entonces así, no. Los valores son lo que corresponden a eso, ¿ya? Lo que corresponde.
y en función a eso podemos hablar ya de las patologías de hipotensión o de hipertensión. Otro tema acá es que ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco, para que lo puedas calcular, es diferente de cada uno. ¿Por qué, doctor? Porque lo primero que tienes que hacer tú es medirte tu frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero viene el tema, ¿no? Oye, te dicen a ti, mide tu frecuencia cardíaca y lo primero que hay que decir. La cachetada, por Dios. Frecuencia, no pulso, frecuencia cardíaca. La frecuencia se mide con un estetoscopio, no con los dedos, enfermo. Entonces, todos nosotros tenemos diferente. Doctor, y si me ponen un oxímetro, ya, por ocioso, ya pone el oxímetro. Ahora, todos tenemos una frecuencia distinta, ¿correcto? La pregunta es, ¿en qué unidades se mide tu frecuencia cardíaca? Latidos por minuto, ¿correcto? Latidos por minuto, no dice 80 latidos por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la frecuencia cardíaca, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? La inversa. ¿Lo ven o no? Doctor, mi frecuencia es 80 latidos por minuto ya. ¿Cuánto es la inversa de 80? ¿Cuánto es 1 sobre 80? 0,08. ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿0,08? 1 sobre 80. A ver, calculadoras. 1 sobre 80. 125. 0,0125. ¿Está bien o no? Pero espera, no te emociones. Eso es que latidos porque, bueno, ahí sería al revés, ¿no? Porque ahí en ese caso tu frecuencia ha sido latidos porque por minuto. Pero recuerda que ahora lo queremos que en segundos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 60. Multiplicarlo por 60. 0,75. 0,75. Correcto. Entonces, en una persona cuya frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto, su ciclo cardíaco es de 0,75. El valor que se menciona, ¿no?, de 0,8 es normalmente, digamos, el estándar que se ha utilizado es poner una media de 72 latidos por minuto. Cuando es de 72 latidos por minuto, a ver, haz la inversa. La inversa de 1 sobre 72, ¿cuánto es? 1 sobre 72. 0,63. 0,3, ya, y multiplícalo por 60. 0,83. O sea, 0,8. Entonces, cuando lo has leído, ¿no?, por teoría, que el ciclo dura 0,8, es cuando la frecuencia es de aproximadamente 72 latidos por minuto, ¿correcto? Pero no podemos hablar, digamos, de un valor estándar, ¿no? Para eso simplemente se define, por eso estamos hablando que la frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco, la duración del ciclo es la inversa ¿de qué? ¿La inversa de qué? De la frecuencia cardíaca. La inversa de la frecuencia cardíaca, pero en segundos. ¿Sí? Ahora, una pregunta. Te pones a correr, ¿ya? Ponte a correr de ahí un rato ahí en la universidad. ¿Qué pasa con tu ciclo cardíaco? No he preguntado por la frecuencia, he preguntado con tu ciclo. ¿Se acorta o no? Se acorta. Se acorta proporcionalmente. Porque se supone que en el ciclo cardíaco, como vamos a revisar, la sístole y la diástole también van a tener una duración. ¿Está bien o no? Y esa duración hay que verla si cuando tú estás en actividad física se afecta o no. Entonces, eso también es importante para hacer justamente o entender este juego de palabras de lo que representa el ciclo cardíaco. Pero vamos avanzando. Sí. Bueno, ya está, hemos dicho bien claro que el tema del ciclo, como toda función, tiene como punto de partida el potencial de acción que se genera en el nodo sinusal. Ahí está, el nodo sinusal, ya sabemos dónde se localiza, ¿no? Desembocadura de la vena cava superior
y que luego va a iniciar justamente ese potencial a la parte auricular y luego por el AB va a pasar al músculo ventrículo. Eso ya lo sabían, ¿no es cierto? El retraso, ¿no es cierto? Esto de acá se refiere justamente a ese retraso que hay gracias al nodo AB de 0,1 segundo. De ahí que la contracción auricular y ventricular no sean simultáneas. ¿Ya? No sean simultáneas. Bueno, acá estábamos hablando de los dos periodos generales, ¿no es cierto? Pero cada uno de ellos, como ves, se van a inclusive superponer. Por ejemplo, la fase de llenado es la fase donde las dos fases se van a superponer. Porque el llenado se divide en dos. Hay un llenado lento y hay un llenado rápido. Entonces, ahí participan o se interponen las dos fases del ciclo cardíaco. Y ahí estaba lo que te mencionaba, ¿no? La duración del ciclo viene a ser la inversa de la frecuencia. Los valores que me has calculado, ahí están, ¿no? Ahí están los valores. Tanto en minutos por latido, ¿no es cierto? O como en segundos por latido. Bien, muchachos. Ahora, en esta gráfica que tú ves acá, mira, es lo que uno tiene que ir observando cuando veamos el ciclo cardíaco. O sea, te voy comentando de a poco para ir entendiendo. Cuando uno habla, o sea, si tú quieres hablar, doctor, ¿cómo empieza el ciclo cardíaco, no? El ciclo cardíaco entonces empieza, como te mencionaba, en la fase de llenado. Ubícate en las dos aurículas. Recuerden que en las aurículas llegan las venas cavas a la derecha y pulmonares a la izquierda. Ahí ocurre lo que se llama el retorno venoso. ¿Está bien? Recuerden que las venas se caracterizan porque tienen válvulas en todo su recorrido, específicamente las de miembros inferiores. Retorna la sangre y recuerden que la sangre, como todo líquido, ejerce una presión. Esa presión auricular, cuando se llena totalmente, va a hacer que el ventrículo, que no tiene, o tiene una reserva pequeña, pero tiene una reserva de sangre, su presión es muy baja, a diferencia de la aurícula que salta. Entonces, esa diferencia, ya hemos hablado de una palabra la vez pasada, la diferencia de una presión con otra se llama gradiente de presión. Esa diferencia va a provocar que las dos válvulas, ¿cómo se llaman las válvulas que comunican aurículas y ventrículos? Aurículo-ventriculares, bicúspide y tricúspide, se abran. En ese momento empieza a pasar la sangre y eso viene a ser el llenado, que rápido o lento, rápido. Aproximadamente el 70% del volumen auricular empieza a pasar por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero piensen esto. La vez pasada lo dijimos. Afuera hay una corriente de aire. Para que el aire empiece a pasar para acá, ¿estamos de acuerdo? La presión del aire afuera debe ser mayor, ¿no? Pero en la medida que ingresa, considerando que ese es un espacio cerrado, o sea, tiene un volumen determinado, este aire que empieza a ingresar empieza a ocupar ese espacio. Entonces, ¿qué pasa con la presión de aire aquí dentro? Aumenta, ¿correcto? Y afuera va a disminuir, ¿no? Y en algún momento puede ser que las dos presiones, aquí y allá, sean iguales. ¿Pasará el aire? Ya no va a pasar, ¿correcto? Ya no va a pasar. Lo mismo va a pasar con la sangre. Empieza a pasar, pero en algún momento, ¿estamos de acuerdo? Pero la idea, acuérdate, la idea es que cuando el ventrículo se contrae, participan dos fuerzas: la fuerza del músculo y la fuerza hidrostática, que es la fuerza en este caso de la sangre. Si yo tengo poco volumen, no voy a tener una suficiente fuerza para vencer a la presión de la aorta o de la pulmonar. ¿Correcto? Quiere decir entonces que esa sangre, doctor, se ha dicho que va a pasar el 70% del volumen que está en la aurícula, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con el restante? ¿No va a pasar? Sí tiene que pasar para terminar de llenar el ventrículo. ¿Y cómo lo hace? Ahora la aurícula va a empezar a contraerse. Lo que en su momento era un llenado lento y tu músculo estaba relajado, o sea, estaba en diástole, ¿está bien o no? Ahora al contraerse la aurícula, ¿qué va a pasar? Empieza la sístole. ¿Sístole qué? Auricular. Y al contraerse, el resto de sangre empieza a pasar. Va a pasar el 30%, ese es el llenado ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante ese fenómeno de llenado?
¿Cómo estaban tus válvulas AB? Abiertas. Si no, ¿cómo va a pasar? ¿Tienen que estar abiertas o no? Claro, abiertas estas válvulas. Ahora la sangre, ¿dónde está? En el ventrículo. Y necesitamos que salga esa sangre. Tu corazón se empieza a contraer ¿dónde? Se supone que de aurícula ya pasó al ventrículo, ¿no es cierto? El potencial de acción ya está en el ventrículo. Y el ventrículo va a empezar a contraerse. Pero cuando se contrae, es como si tú tuvieras una bolsa con agua, ¿no? Tú la empiezas a contraer y el volumen empieza a subirse, ¿o no? Así va a pasar con el corazón. Pero ya sabemos que la sangre no puede regresar, ¿o no? No puede regresar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que no regrese? La válvula B se cierra, ¿correcto? Y ahí ocurre el primer ruido cardíaco. Se cierra. Muy bien, doctor, pero esa es la B. Y las semilunares también tienen que estar cerradas. ¿Correcto? Están cerradas. Por eso se llama contracción, ¿qué? Isovolumétrica. ¿Por qué? ¿Qué significa el término isovolumétrico? Que el volumen se conserva, no se pierde, ¿correcto? No se modifica. Por lo tanto, todas las válvulas deben estar cerradas. Ahora viene la contracción, ¿correcto? Isovolumétrica. Se supone que mientras exista contracción isovolumétrica, pregunta, ¿dónde es mayor la presión? ¿En la arteria o en el ventrículo? En la arteria. ¿Sabían o no? Porque cuando sea mayor en el ventrículo, ¿qué va a pasar? Vence la resistencia y las válvulas, ¿cómo se llaman las válvulas que están en el origen de las grandes arterias? Semilunares, se van a... ahí se abren, ¿correcto? En la contracción isovolumétrica, entonces, la arterial es mayor que la ventricular. Pero en la eyección ya es cuando sale la sangre, ahí va, ¿qué va a pasar? La ventricular es mayor que la arterial. Se abre la mano. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, al salir la sangre, eso se llama eyección. Y ahí viene un detalle, ahí vienen los términos, los volúmenes. ¿Cómo así? ¿Cómo se llamaba la fase de llenado? La fase de llenado rápido era el llenado que era la fase diastólica. ¿Cierto? La fase diastólica. Entonces, al final de la diástole, así se llama, el prefijo tele significa al final. Telediastólico. O sea, cuando terminó la fase de llenado, ¿cuánto era el volumen de la sangre? ¿Correcto? ¿Cuánto era ese volumen de la sangre? Aproximadamente 120 mililitros. Cuando se contrae, ¿cuánto sale? Sale 70 mililitros. Ese es un dato que tenemos que saber. El volumen de sangre que sale en cada latido, o sea, el volumen de eyección, es de 70 mililitros. ¿Y por qué lo tengo que saber? Porque yo tengo que aprender a calcular el gasto cardíaco. ¿Y cómo calculo el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca, y ya sabes cómo se calcula la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Por volumen sistólico. Y en el volumen sistólico sí tenemos que tener un dato. Ahí no es que es diferente, no. Tenemos que tener un estándar. El volumen sistólico, ¿cuánto es? 70 mililitros. ¿Correcto? Y eso lo multiplicas por tu frecuencia cardíaca. O sea, tú puedes calcular tu gasto cardíaco. ¿Correcto? La constante es el volumen. Lo diferente es la frecuencia. ¿Correcto? Entonces, sale tu volumen de eyección. Eso se llama volumen sistólico. Pero pregunta, doctor, usted dice que había 120 y sale 70. ¿Queda 50 o no? ¿Cómo se llama ese volumen? Se llama volumen que telesistólico. O sea, al final de la sístole, ¿cuánto me queda? Es muy diferente que al final de la diástole. ¿Correcto? Por eso es que ahora ya no se habla de esos términos, se habla ahora de la fracción. O sea, de los 120, ¿qué porcentaje sale? La respuesta es 65%. ¿Ya? La fracción de eyección, o sea, el porcentaje de sangre que sale de tu corazón, que está en tus ventrículos, es 65%. No sale la totalidad. Siempre tiene que quedar, ¿qué? Una reserva. ¿Estamos de acuerdo? Para garantizar el nuevo ciclo cardíaco. ¿Correcto? Ahora, después de que ha salido la sangre, ya sabes, empezó con fuerza, pero a medida que sale, ¿qué va a pasar con la presión del ventrículo? Y la presión de la arteria empieza a aumentar. ¿Y la sangre va a querer regresar o no? Pero ya no puede regresar. Y para eso las otras válvulas, que son las semilunares, se tienen que cerrar. Y al cerrarse, genera segundo ruido. ¿Correcto?
Una vez que se cierra, ahora la sangre que estaba, ¿dónde? En todo el sistema venoso va a empezar a retorno venoso. Y en el retorno venoso empieza la fase de relajación, o sea, la fase diastólica. Correcto. Entonces, esos datos que te acabo de mencionar, ¿no? Se cuentan bacanes así, eso lo tengo que tener acá, claramente. Por eso te decía, cómo están las aurículas, cómo están las válvulas, cómo están las presiones. Y eso lo tenemos que entender con esta gráfica hermosa que ves acá. Miren acá. Primero nos ubicamos con lo que sabemos. Dicen todos, no, acá no entiendo nada de esa vaina. Muchachos, primero es el electrocardiograma, creo que lo manejamos acá. Ya sabemos que acá en el electrocardiograma tenemos entonces la onda P, ¿no es cierto? El complejo QRS y la onda T. Recuerden ustedes que las ondas del electrocardiograma preceden a las fases, en este caso, del ciclo cardíaco. O sea, primero existe justamente la onda P que indicaba la despolarización. Y como ya hemos entendido nosotros, la palabra despolarización era el cambio de cargas, o sea, es el inicio del potencial de acción. Primero es el potencial y luego es el fenómeno, que en este caso son los cambios musculares que hay ahí. Pero luego vamos a ver que como puedes apreciar ahí, hay presiones a nivel de vasos sanguíneos. Más que la pulmonar, se aprecia nada más la aórtica. Acá sí dividimos en auricular ventricular y esto es el volumen. Hemos visto hace un rato, te lo acabo de explicar, que hay un volumen sistólico, ¿no es cierto? Del sistólico, del diastólico, ¿no es cierto? Entonces, los volúmenes van a cambiar, porque obviamente si tú estás en eyección, muchachos, miren acá, estás en eyección. En el inicio de la eyección, doctor, ¿por qué la curva baja? Porque el volumen disminuye o no, ha salido el volumen, por eso es que hace esta gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, cuando vienen las fases de llenado, empieza a incrementar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los cambios que vamos a revisar uno por uno. Ahora, mira acá. Vamos entendiendo la gráfica. Ahí está. Y empezamos con la presión aórtica, ¿no es cierto? Entonces, esta presión, como ya habíamos hablado, esta presión es alta. Solamente esta presión va a ser vencida en el momento de ¿qué? En el momento de la eyección. Entonces, como puedes ver acá, la gráfica, aquí hablamos cuando hay, justamente, ¿te acuerdas que hay una contracción isovolumétrica? Ya me habíamos dicho respecto a esa contracción isovolumétrica, que todas las válvulas, ¿cómo van a estar? Cerradas. Cada vez que sea isovolumétrica, válvulas cerradas. Muy bien. Pero, como puedes ver, después de que esto se empieza a contraer, la fuerza empieza a aumentar. Y en algún momento esta fuerza va a vencer a esta válvula, ¿no? ¿Qué es la válvula qué? Aórtica, ¿no? La que está en relación a la aorta. Y esta válvula se va a empezar a abrir. Por eso es que, como ves acá, observa, se abre. ¿Estamos de acuerdo? Se abre la válvula, correcto. Y esto va a provocar justamente que la presión ventricular va a empezar a aumentar durante la eyección. Pero esta presión obviamente hace una muesca. Significa entonces que después de haber aumentado va a empezar a disminuir. Y eso va a provocar justamente el cierre, ¿no? Y viene la relajación isovolumétrica. En este caso el cierre de la válvula. Entonces las presiones de la aorta van a verse modificados solamente por el tema valvular. ¿Estamos de acuerdo? La válvula es quien determina si esa presión aumenta o disminuye. ¿Correcto? Vamos con el siguiente punto. La presión auricular. Igual, hay que recordar que la aurícula no es tan determinante. O sea, la aurícula como presión no hace cambios importantes. Quien determina los cambios es lo que contiene la aurícula. ¿Y qué es lo que contiene la aurícula? Sangre, el volumen sanguíneo. Él es el que ejerce los cambios de presión. ¿Estamos de acuerdo? Pero la aurícula como tal, no. De aquí vamos a ver el estudio de las ondas, justamente la A, la C y la V, las tres ondas que vienen a darse a nivel auricular, pero que no son en este caso determinantes. Lo que viene en rojo, ahora mira acá, lo que viene en rojo, eso sí, ahí está, que es la presión
ventricular. Porque obviamente esta presión, como puede ver, se incrementa, ahí es distinto, porque es el que va a desarrollar justamente los mecanismos básicos, ¿no? En el caso de la eyección, tiene que verse incrementada. Y como ves, mira, primero, ¿quién es lo que precede a la contracción ventricular? ¿Cómo se llama esto? Complejo QRS. O sea, primero se despolariza. Y luego de que se ha despolarizado, recién, se supone que esto de acá va a contraer al ventrículo. Pero mira cómo se empieza a elevar. O sea, por eso te decíamos precede y luego viene la contracción. Y obviamente ya sabemos que el músculo, así como se contrae, se va a relajar y hace esos periodos. Entonces, por eso hacen esos picos, ¿ya? Y esos valles, ¿no? Esos valles. El volumen, ya te lo acabo de explicar acerca del volumen, ¿no es cierto? Que hemos hablado que este volumen, ¿por qué se va a caracterizar? Porque durante las fases de eyección disminuye. ¿Por qué en la fase de eyección nada más? Porque en el resto hay llenado. O simplemente no hay modificación. Correcto. La fase de llenado, justamente el volumen empieza a incrementar. Y el máximo punto justamente viene a darse cuando alcanzan justamente las fases isovolumétricas. Y en el electrocardiograma, que eso ya lo hemos estudiado. Bueno, esto de acá del fonograma, ¿no es cierto? Simplemente es para ver la intensidad, pero tendría que tener un estetoscopio cardiológico, pues esa va acá, ¿no? Bien, mira acá. Ahora, escúchame, mira lo que te mencionaba acerca de la... Mira acá, normalmente, observa, este es el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? En este ciclo cardíaco, entonces, hemos hablado que entre latido y latido, ¿estamos de acuerdo? Se va a encontrar estas dos fases, que es la sístole y la diástole. Pero esta frecuencia, como tú mencionabas, se puede ver afectada en estados de estrés, de actividad. Mira ahí, ese es el ciclo. Y ahí están los porcentajes de cada uno. Pero cuando uno hace una actividad física, lo que va a pasar es que la frecuencia cardíaca puede aumentar. Ahora, ojo, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿eso cómo se llama? Taquicardia, pero es una taquicardia que funcional. Eso no te vayas a olvidar. No es una taquicardia patológica, es una taquicardia funcional, ¿correcto? Y durante esta taquicardia, los periodos se van a empezar a acortar. Los periodos se van a acortar. Pero lo que queremos saber es qué pasa con estas fases. Miren acá. Ahí está. Miren. Se acortan, o sea, en el mismo tiempo que en la gráfica anterior se empiezan a desarrollar. CC significa ciclo cardíaco. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Entonces tienen ahí. Lo que está viéndose ahí es lo siguiente. Si tú estás haciendo actividad, muchachos, ¿qué es lo que tengo que garantizar? ¿Qué es lo que tengo que garantizar desde el punto de vista cardíaco cuando yo hago una actividad física? Lo que yo tengo que garantizar viene a ser lo vimos ese término, lo vimos en respiratorio. La Q. La perfusión. Yo tengo que garantizar que todos mis tejidos estén bien perfundidos. Eso es lo que yo necesito. Pero para que estén bien perfundidos, ¿quién se encarga de la perfusión? La aorta. ¿Sabe o no? ¿Y la aorta de quién depende? ¿De la sístole o de la diástole? De la sístole. ¿Cómo que de la diástole? De la sístole. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón es que aumenta este volumen. ¿Estamos de acuerdo o no? La sístole se incrementa hasta en un 65% para garantizar la perfusión. Pero, ¿quién se está viendo perjudicada? La diástole. El llenado, ¿o no? El llenado se está viendo. Ahora, obviamente, recuerden ustedes que todos nosotros vamos a tener mecanismos de fatiga, de cansancio, y la idea es un poco, ¿no?, regular todo este mecanismo de bombeo de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que quiero que entiendas es entonces que cuando uno hace ejercicios o entras en actividad física, el ciclo cardíaco lo que se afecta es su frecuencia. Pero al afectarse su frecuencia, lo que más se afecta es que los cambios en la sístole y en la diástole. Los porcentajes no es que se van a conservar, sino que se van a modificar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, una pregunta. ¿El corazón se puede fatigar o no? ¿Qué dices? No se fatiga.
Es un músculo que no se fatiga. ¿Se fatiga o no el corazón? Habla. No, cuando una chica, ¿no?, le dice a su pareja, ¿no? Mi amor, cada vez que te veo se me para el corazón. Mentirosa, hablando fisiológicamente, eso es imposible, ¿no? La chica tiene que refutar, ¿no? ¿Cómo vas a ver? Imposible. No, pues el romanticismo a veces choca con la realidad, ¿no? Pero, no se fatiga. Ahora, ojo, la persona, como te digo, desarrolla ciertos mecanismos compensatorios si es que está en una intensa actividad física. Ahora, y si no le da paro cardíaco, no tiene nada que ver el paro cardíaco con estas situaciones, por si acaso. El estrés, o sea, uno puede entrar en un estrés y todo eso, ¿no? Que más que todo la persona entra así, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el efecto más directo, digamos, cuando una persona está en una actividad física intensa? ¿Sabes cuál es? Es la deshidratación. Porque pierdes agua. Y si pierdes agua, ¿qué pierdes? Volumen. Si pierdes volumen, ¿qué parte del ciclo cardíaco se afecta? El volumen sistólico. Ya te diste cuenta. Pero no es algo directo, ¿correcto? Obviamente tomas agua y sigues corriendo, ¿no? Pero obviamente no es que se dé esta situación. Entonces, que la persona frente a una actividad pueda fatigarse el corazón, normalmente el comer no se fatiga, pero los cambios o las enfermedades que nosotros entendemos no es por eso, ¿estamos de acuerdo? Es por otros mecanismos, ¿no? Como te dije, sobre todo de volumen, ¿ya? De volumen, ya. Entonces estábamos acá estudiando, muchachos, aquí la relación del electrocardiograma, es decir, hablamos de la onda P, ya eso tú lo conoces ya, ¿no? Entonces la onda P tiene que ver entonces con ¿qué? Con la despolarización auricular, ¿no? Ya lo hemos hablado, ahí está. Luego tenemos, ahí está el valor, ¿no?, de la duración de esa despolarización. Luego tenemos el complejo QRS, ¿estamos de acuerdo? Ventricular, ¿estamos de acuerdo? Y la onda T, ¿qué significaba la T? Ya saben, lo que en algún momento ya hemos dicho, ¿no? Dándote la ayuda para el examen, ya sabes, el electrocardiograma no registra la repolarización auricular. La ventricular sí, que es la onda T. Y recuerda que la onda T, que como la ves, acuérdense que normalmente cuando van hacia arriba, ¿ya?, se les llama positivas, ¿ya? Positivas. Pero podemos ver una onda T negativa. Las ondas T negativas, otro dato que vamos a ir adelantando ya, eso me traduce una isquemia. Las ondas T negativas, isquemias. ¿Correcto? Isquemia. Isquemia de ahora. ¿Y la isquemia de quién? Bueno, va a depender de qué derivación sea. ¿Ya? Recuerden ustedes que las derivaciones, lo primero que yo tengo que saber es que las derivaciones están definidas para cada cara, que ya conoces, ¿no? ¿Cuántas caras tiene tu corazón? ¿No es cierto? Para cada cara del corazón hay una derivación. Y dependiendo de eso, vamos a ver la afectación. O sea, que me pueden poner un caso clínico a mí, sí, te pueden colocar ahí, ¿no? Paciente, ¿no?, acude a consulta, ¿no?, por tener una epigastralgia, ¿no? Y durante la realización del electrocardiograma se encuentra justamente que la derivación ABF se encuentra afectada o presenta ondas T negativas. Indica usted el diagnóstico. Y normalmente sería infarto de cara inferior. ABF, por si acaso, es cara inferior. Y se entiende, ¿no? Porque como viene epigastralgia, el dolor es abajo, es a nivel diafragmático, ¿correcto? Entonces, el infarto está a ese nivel, ¿ya? Normalmente las anginas, como ya te había mencionado, típicas son aquellas que son retroesternales, que van a la mandíbula y que van al brazo izquierdo. Y esos son de cara lateral o cara anterior, ¿ya? Cara lateral o la septal también. Seguimos. Bueno, ya lo que te mencionaba, la onda T, ¿no?, la repolarización ventricular, ¿sí? Ahí está. Acá, miren esto. Habíamos hablado acerca justamente de lo que es el pasaje, acerca de la sangre, ¿no es cierto? Que normalmente ya sabes que este pasaje, habíamos dicho que es por diferencia de presiones. Son las válvulas las que van a regular ese paso
ese paso de la sangre tanto de aurículas como a los ventrículos. ¿Cierto? Ahí está. Ese es el pasaje. Pero mira, como pueden ver, este flujo normalmente alcanza el 80% del volumen, ¿sí? Ahora, esto del 80% que tú ves acá, porque te acuerdas que hemos hablado que primero hay un llenado rápido, ¿te acuerdas? Que era un 70% y que luego pasa el 30%, ¿no? Pero en promedio, como ves, en una persona, viene el tema, en una persona que está, digamos, desarrollando su actividad física normal, cotidiana, rutinaria, si lo podemos hablar, suficiente con que tenga 80%. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir entonces que ese 20% residual viene a darse en situaciones que, en situaciones distintas, extremas, ¿no? Donde hay una mayor actividad física. Pero no es que todo el volumen tenga que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un promedio de porcentaje que no es el 100%. El 100% es en teoría, correcto. Pero de manera real solamente se ve el 80%. ¿Ya? Que es lo que estaba mencionando. Ahí está, ¿no? ¿Me acuerdas? El 20%, ¿no? Bueno, ahí. Pero eso de ahí, como ves acá, se hace justamente en otras condiciones. ¿Ya? En otras condiciones. Es diferente, ¿no? Ahí tú estás chambeando ahí, ¿no? Porque no para tomar que tomen la lista de funciones. Mira acá. Ahora, las ondas A, C y V que habíamos hablado justamente de la parte de las presiones auriculares, como ves acá, ahí están las tres ondas que se pueden graficar, ¿no? La onda A, la C y la V, ¿no? Que en este caso, como te mencionaba, por si acaso, en esta parte de lo que corresponden a estas líneas, en este caso punteadas, corresponden a la presión auricular. Lo que está en las líneas rojas continuas, eso viene a ser la presión ventricular. Hay que hacer esa diferencia. Entonces, la A, como ves acá, va a representar en este caso la contracción auricular, ¿cierto? ¿Ya? Y como ves acá, hay diferencias entre la derecha y la izquierda, ¿correcto? La izquierda, ligeramente una mayor presión, pero aún así son bajas esas presiones. ¿Ya? Son bajas. Luego vamos a ver la onda C, que tiene que ver con la contracción ventricular, ¿correcto? Y como ves acá, durante esta contracción, ¿qué habíamos dicho nosotros, muchachos? Que el corazón en el ventrículo, ¿estamos de acuerdo? Todavía es como si tuviera todavía un espacio libre, que mientras se contrae, se supone que al ejercer mayor presión, va a aumentar justamente su volumen. Y este volumen va a querer que regresar del ventrículo ¿hacia dónde? Hacia las aurículas. Entonces, cuando nosotros hemos visto la forma que tienen las valvas, ¿estamos de acuerdo o no? La forma que tienen las valvas, esto va a provocar que la sangre choque y haga una elevación. A esa elevación de las valvas le llaman protrusión. Pero protrusión, o sea, no es que lo abra, simplemente que la fuerza, ¿estamos de acuerdo o no? La fuerza que se está generando hace que se abombe justamente la válvula, pero no es que se esté aperturando, ¿no? No es que se esté aperturando. Y finalmente, ahí está, ¿no? Ahí, en ese momento, ¿no es cierto? ¿Qué han visto? Procedemos ahí, ¿no? Ahí ha habido la fase, ¿no? La fase de llenado, ¿no es cierto? Se va a empezar a contraer, ¿no? Esto de acá. Estos ventrículos se van a empezar a contraer y esto se va a elevar arriba, ¿no? Lo que está mencionando ahí, ¿no? Se va a elevar arriba. Ahí. Y en ese momento que se contrae, obviamente todavía, miren acá, todavía la sangre no ha salido. ¿Estamos de acuerdo o no? La sangre no ha salido. Pero lo que está generando es ese abombamiento. A eso se está refiriendo, ¿no? Esa es la protrusión de las válvulas. Ahí, a eso se refiere. Y finalmente la onda V, que es la parte final de la contracción, en este caso ventricular, ¿cierto? Y por supuesto, cuando finaliza la contracción, en este caso la sístole, empieza el retorno ¿qué? Venoso. Y eso lo hace a través de ¿qué? Del flujo lento de la sangre hacia las venas. Ahí está, ¿no? La sangre empieza a retornar hacia las venas cavas y hacia las venas pulmonares. ¿Correcto? Pulmonares. Bien. Entramos ahora, hemos visto la parte auricular, vamos ahora a la parte ventricular acá. Vamos con la siguiente onda. Mira acá, observa. Ahora estamos viendo esa fase, ¿no es cierto? Hemos dicho entonces que durante la sístole, ubícate ahí, durante la sístole, hemos hablado que la sístole básicamente empieza, bueno, si hablamos
desde el punto de vista estricto, la sístole empieza con la sístole ¿qué? Auricular. Que la sístole auricular tiene que ver con ¿qué? Con el llenado lento de los ventrículos, ¿correcto? Pero si hablamos justamente ya del proceso, ¿no? Como tal, o sea, con la apertura y la salida de la sangre, entonces acá está saliendo con la eyección. Es decir, la salida de la sangre desde los ventrículos hacia las arterias. Desde acá empieza, ¿no? Y esta es la eyección. Y como ven, la eyección no encaja exactamente con el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque él dice, pero se supone que en el electrocardiograma yo estoy viendo la onda T, pero recuerden que estas preceden, ¿correcto? Entonces, esto de acá es antes, ¿correcto?, de la despolarización que ventricular. Y obviamente primero ha ocurrido la contracción isovolumétrica y luego ha ocurrido la fase de eyección. Por eso es que la eyección, que es la que tiene más durabilidad, es la que se va a representar con este color lila, ¿no? Para representar a la sístole. Entonces, la sangre, como puede ver acá, ya lo habíamos revisado, miren acá muchachos, se contrae totalmente el ventrículo. ¿Y qué va a pasar? Este de acá viene a ser la válvula que sigmoidea pulmonar, ¿no es cierto? Las válvulas se han abierto, las válvulas. Y obviamente acá está, en esta sería la sigmoidea aórtica, que también se ha abierto, ¿o no? La sangre sale. ¿Cómo están las válvulas AB? Cerradas, correcto, las válvulas AB están cerradas. ¿Correcto? Después ya viene que el retorno, ¿no? Esas flechas me están hablando del retorno a través de las venas cavas y las venas pulmonares. Se van llenando, ¿no? Se van llenando ahí. Okay. Y ahí, como ves, se tiñó, no sé si has visto, empieza a cambiar de color. ¿Por qué? Porque justamente a este nivel estamos viendo la fase de llenado. Es decir, la fase del flujo, como ves acá, el flujo de entrada rápido es la fase de llenado rápido. ¿Estamos de acuerdo? Uno utiliza, muchachos, diastasis, ese término diastasis, normalmente cuando existe una compensación de presiones. Te había dicho en su momento. Primero, ¿dónde es mayor la presión? En la aurícula. Y el ventrículo se empieza a llenar, pero en algún momento las presiones se van a equilibrar. Y al equilibrarse a ese fenómeno donde no hay paso de sangre, ¿estamos de acuerdo? No hay paso de sangre, eso viene a ser la diastasis. Y luego ya se contrae, en este caso, la aurícula. Ahí está, ¿no? Entonces miren ahí, viene la fase de llenado. ¿Ya te diste cuenta o no? La sangre que había estado acá, ¿no? Había estado en las aurículas, las válvulas se abren, ¿correcto? ¿Estas se cierran o no? Claro, se van a cerrar, ya sabes, para evitar el reflujo que ha ocurrido durante la relajación isovolumétrica. Entonces estas válvulas se abren y empieza a haber el llenado rápido, ¿correcto? El llenado rápido que en la gráfica se está determinando como un flujo de entrada. ¿Sí? ¿Quedó claro? Claro. Sigue, ¿no? Continúa ese llenado ahí. Que es lo que estábamos mencionando. Y obviamente el porcentaje que va a pasar durante ese llenado es de 80-70%, ¿no? Que habíamos mencionado. Luego de ello viene la parte de la sístole auricular, ¿no? ¿Te das cuenta? Sístole auricular. Y obviamente durante esta sístole es ¿para qué? Para terminar justamente el resto de sangre que tenga que pasar de una cámara hacia otra. ¿Correcto? Ahí. El 20% resto, ¿no? Ahí está. Luego de ello, de haber pasado nuevamente este fenómeno, iniciaría el nuevo ciclo, que sería la contracción, porque después de la sístole y ya tenemos la sangre en su totalidad, ahora el ventrículo se va a empezar a contraer. Por eso es que su presión empieza a aumentar. La presión ventricular empieza a incrementarse. Y esa hace eso, ¿no? Empieza a generar también un abombamiento en esta región. Mientras exista todavía, por la fase C isovolumétrica, todas las válvulas se van a encontrar cerradas hasta que la presión ventricular sea mayor y abra aquí
a las sigmoideas. Bueno, a las dos, ¿no? Aorta y pulmonar. ¿Cierto? Ahí. Eso es lo que ya habíamos hablado en este caso, ¿no? 80, ¿no? 80 milímetros de mercurio ahí. Miren la diferencia entre el izquierdo y el derecho, ¿no? Durante esa etapa de lo que es la parte del incremento de la presión. Y ahí obviamente las presiones se van a aperturar. Aperturan nuevamente aquí a las sigmoideas y ahí la sangre, esa es la fase de eyección nuevamente, ¿no? La fase de eyección. Y ahí lo que te mencionaba, ¿no? El porcentaje, o sea, eso se llama la fracción de eyección, ¿no? La fracción de eyección. Ahí está. Sale la sangre, obviamente acá lo estamos viendo por porcentajes, ¿no? El primer tercio, el segundo y tercer tercio, ¿no? Los porcentajes, el primer tercio, y ahí viene el segundo. Y finalmente, la parte final de esta etapa, donde va a perder fuerza y las válvulas, en este caso sigmoideas, van a cerrarse. Disminuye la presión, ¿no es cierto?, después de la salida, y la presión aórtica y la pulmonar, ¿no?, de las dos arterias va a empezar a aumentar, y las válvulas, mira ahí cómo estaban las válvulas, miren acá muchachos, cómo estaban las válvulas, abiertas todavía, ¿no? Pero como ha habido una variación de la presión, se van a cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y nuevamente entramos, después de verse contraído, entramos al proceso de relajación. Y ya sabes que en la relajación vamos a encontrar justamente la presencia de ¿qué? La presencia del retorno venoso. Bueno, esos son los tres volúmenes, ya lo habíamos explicado también, ¿no es cierto? Los tres volúmenes. ¿Qué significaba tele? Al final, ¿ya? Al final de la diástole, al final de la sístole y el volumen sistólico. Ahora, un dato. Ya hemos calculado el gasto cardíaco. El gasto cardíaco hemos dicho que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ese es el gasto cardíaco. Cada uno de nosotros tenemos así como tenemos una frecuencia cardíaca distinta, tendremos un diferente ciclo cardíaco y también un diferente gasto cardíaco. Muy bien. Pero, ¿y la presión arterial? ¿Cómo se define la presión arterial? Gasto cardíaco, lo que acabaste de calcular, ¿por qué? Por la resistencia periférica. Ahí está el tema. La resistencia vascular periférica es bien, o sea, si haces un ejercicio, ya, no te voy a poner ejercicio, por si acaso, pero si haces ejercicio de cálculo, ya, de resistencia vascular, no es tan fácil. ¿Ya? Así que no me des cólera para ese día, por si acaso, ¿ya? No es fácil calcular, porque tú dices, oye, ¿y de dónde sale 100? Porque, vamos a poner un ejemplo, muchachos. ¿Cuánto era tu frecuencia cardíaca? Ponle un número entero, 80, ¿no? 80, ya. Y tu volumen sistólico es 70. ¿Cuánto sale? ¿5.600? Sí. 5.600. Ya, ahora tú dirás, a ver, 5.600 es el gasto cardíaco, ya, pero se supone que es en litros, ¿no? Debe ser 5,6 litros, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿y cómo sale el 120 sobre 80? Ahí está la cosa. Ahí nos ponemos en divorcio. Ahí nos ponemos en modo avión. ¿Cómo sale el 120 sobre 80? En la práctica ya la habrás visto, ya, déjate de vainas, ¿no? ¿Cómo sale el 120 sobre 80? Doctor, así sale en el monitor de tensión. Ah, señor, no. ¿Cómo sale ese 120 sobre 80? En el cálculo, porque tenemos que determinar eso de ahí. Se supone que de aquí viene el renal. Y en renal tenemos que hablar de regulación de la presión arterial. La presión sistólica y la presión diastólica. ¿Pero cómo? Tiene que ver con el signo cardíaco. ¿Pero cuánto? O sea, ¿cómo se mide la frecuencia? Ahora, para eso te tienen que dar, o sea, en otras palabras, en un ejercicio, muchachos, te tienen que dar el dato ¿de qué? De la... Claro, tienen que darle... No, tenemos que el dato de la presión. No, tienen que darte el dato de la resistencia vascular periférica. Te la tienen que dar para que tú puedas calcularla. Pero ya sabes más o menos los valores que uno tiene que manejar. O sea, tienen que darte exactamente estos valores, ¿no? Puede ser 120 sobre 80, puede ser 140 sobre 90.
Lo que pasa es que en la práctica, muchachos, en la parte, digamos, los que están yendo a centro de salud y puedan estar ahí inmersos en esta parte de esta estrategia que se llama daños no transmisibles, donde están los diabéticos hipertensos, uno se acostumbra a ver eso, ¿no? Pero este equipo, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo que mide la presión arterial? Te va a caer, ¿ah? ¿Cómo se llama el equipo que mide la presión arterial? Esfigmomanómetro. Esfigmomanómetro. Dale cachetadas, tensiómetro. No, esfigmomanómetro. Así se llama el equipo que mide la presión arterial. Que mide la presión arterial. Como te digo, ahora pues antes lo tenías que ver a través de un brazalete y todo eso, ¿no? Pero ahora con la tecnología lamentablemente uno mira y pierde la parte acústica de poder utilizar el brazalete para poder entenderlo, ¿no? Entonces, pero si lo tienen a la mano, pues el de brazalete, empezar un poco a hacer esta medición, ¿ya? Pero como te digo, te tienen que dar el dato, ¿ya? El dato de la resistencia vascular para calcular la presión arterial. Bueno, seguimos con eso, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos hablado, este volumen del sistólico, muchachos, ¿sí? Es un volumen que está al final de la diástole, ¿no? Si está al final de la diástole, ¿cuánto será aproximadamente? Al final de la diástole, ¿sí? ¿Cierto? Lo dijimos 120, ¿no? Al final de la diástole, ¿no? El sistólico ya sabemos que existe un volumen, ¿no? Que es el volumen que sale durante la eyección, ¿no es cierto? ¿Sí? También lo hemos dicho. Y por supuesto, el volumen del sistólico, ¿no es cierto? Al final de la sístole, que vendría a ser el restante, ¿no? ¿Sí? Es lo que hemos mencionado. La fracción de eyección, ¿no? Hemos dicho 60-65% la fracción de eyección. O sea, hablando como, ahí está, ¿no? La fracción del volumen del diastólico que es propulsada, ¿no? Se denomina fracción de eyección. ¿Ya? Ahí está, 60%, 60-65%. Vamos avanzando esto. Ahora, el corazón, digamos, para que pueda desarrollar todos estos fenómenos, como hemos visto, hay un tema de potencial de acción, hemos visto las fases que, como ves, este tema tiene varias cositas, muchachos, o sea, no es un tema, o sea, tiene que tenerlo con cariño, ¿no? Para poder ir paso a paso revisando esta secuencia. Sin embargo, nos falta un punto, o sea, ¿cuál es la parte de la regulación nerviosa? Porque acá, justamente, dentro de este capítulo, tenemos que ver el tema de la inervación. Y hay que recordar algo. El corazón, ¿quién lo regula? El sistema nervioso autónomo. O sea, el simpático y el parasimpático. Y ahí viene el tema. El parasimpático, acuérdate de eso, el parasimpático, las fibras parasimpáticas se encargan de inervar al sistema nodal. ¿Correcto? Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver acá el sistema nodal? Es que el sistema nodal justamente tiene el nodo sinusal. Y el nodo sinusal es el que desencadena el potencial de acción. Y el potencial de acción es el que va a determinar que la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Los ciclos. ¿Está bien o no? Entonces, fácilmente, si yo quiero disminuir la frecuencia cardíaca, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hago? Voy a mandar señales para inhibir al nodo sinusal. Pero el parasimpático, entonces, ¿qué me produce? Bradicardia. ¿Correcto? En cambio, el sistema nervioso simpático no va ahí. ¿A dónde va? Al músculo. Y eso te dirás, ¿pero qué tiene que ver el músculo? Fuerza de contracción, ¿correcto? Fuerza de contracción. Y como vamos a ver, aquí existen dos leyes, te lo voy a preguntar en otra clase. Dos leyes de la contracción muscular. ¿Cómo se llaman estas leyes?
Bueno, ya hemos visto el tema de válvulas, ya sabíamos, ¿no?, la función que tienen las válvulas, ¿no?, de evitar el reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Las 4 válvulas impiden el reflujo, ya sea el primero, cuando es AB, impiden el reflujo de ventrículos hacia aurículas. Y si son semilunares, de arterias a ventrículos, ¿no? Son en este caso los reflujos que se van a producir. La filtración valvular, ¿qué me produce? Soplos. Hay 6 grados de soplo, muchachos. Imagínense que hay un soplo que puede ser auscultado, que no necesita utilizarse estetoscopio. O sea que lo puedes faltar, ¿no? O sea, para poder escuchar ese problema, ¿no? Esa valvulopatía. Bien. Igual las AB, pasa lo mismo, vamos avanzando, chicos, con esto. Las AB evitan ese reflujo, ¿no? Lo normal es lo anterógrado. Lo anterógrado es que vaya de ventrículo hacia arteria, eso es lo normal. Pero lo que no es, lo que sería patológico es que retorne, ¿no? Por eso es que la válvula se tiene que cerrar, ¿no? Se generan gradientes, pero por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, esta parte, ¿no?, acerca, bueno, ya ustedes lo conocen, dentro de lo que viene a ser la parte anatómica, recordemos que la parte central del corazón tiene un centro tendinoso. Y en ese centro tendinoso vamos a ver una serie de anillos sobre los cuales se van a insertar las válvulas AB, las AB. Ahora, estas válvulas, como ves acá, van a presentar valvas. Las valvas son una serie de membranas y estas membranas van a estar unidas aquí a las cuerdas tendinosas. Pero las cuerdas tendinosas van a estar fijas por la presencia de ¿qué? De los músculos papilares, que como hemos dicho son los pilares de ¿qué? Los pilares de primer orden, ¿correcto? Justamente van a tener justamente este elemento. Ahora escúchame, aquí no vayas a pensar que estos músculos se contraen y los van a jalar, no. Aquí no pasa eso. Acá simplemente, como hemos dicho, son elementos de fijación. En la medida que la sangre está acá, este es el ventrículo, en la medida que la sangre está acá y empieza a elevarse, ¿estamos de acuerdo? Esta valva que está acá se va a empezar a ¿qué? Protruir, ¿te voy a hacer término? No, protruir, a bombarse. Pero luego, ¿por qué ya no se va a poder, doctor, levantar hacia arriba? Porque está fijada a las cuerdas tendinosas. O sea, la cuerda no es que la jala, no, la cuerda simplemente es un elemento de tensión. Una vez que llega a su límite, ya no puede ir. ¿Estamos de acuerdo? A menos que se rompa, pero es bien difícil que haya esta rotura, porque obviamente son estructuras fibrosas. ¿Ya? De ahí está lo que me enteraba, ¿no? Por eso te dice bien claro acá, este dato, no contribuyen al cierre de las válvulas, no la jalan, no se contraen, por si acaso, ¿verdad? Ten cuidado con ese dato. Pues igual las válvulas, mucha vaina, ¿no? Igual. Sí, muchachos, mucha vaina. Ya, seguimos. Bien, entonces, todavía seguimos en fisiología cardíaca, ¿no? Acá, ¿no? Está bonito el tema. Escúchame. Bien, ya. Bien, ahora, después de haber hecho la revisión, bueno, ya hemos visto, ya, o sea, como es el ciclo cardíaco, es bastante extenso, sobre todo porque tenemos que hacer una intersección de todas las fases, es decir, no solamente es ver electrocardiograma, fases del ciclo cardíaco, las presiones que se generan en cada una de ellas y por supuesto, como hemos visto, el tema de las curvas de presión. Pero recuerden que las presiones van a modificarse de acuerdo a la fase. Entonces, si me están hablando de la parte aórtica, solamente de la parte aórtica, entonces esta presión solamente, como vemos acá, va a ser modificada durante la eyección. Como ves acá, aquí la sangre ya está en los ventrículos, las válvulas se permanecen cerradas. ¿Cómo se llamaría esta fase? Vamos. Llenado rápido. Ahí, la fase que yo estoy mirando, ¿qué fase es? Llenado rápido. No es llenado rápido. Sístole auricular. Sístole auricular. Sí, sístole auricular. Llenado lento, pues. A ver, vamos a recordar. ¿Cómo están las válvulas? Ya, y cuando están cerradas, yo te digo un término. Isovolumétrica. Es una fase isovolumétrica. Sístole. ¿Cuál? Sístole isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. ¿Correcto? ¿O es relajación? Porque para que sea, ¿por qué no es relajación, doctor? Porque para que sea relajación tendría que llenarse las aurículas.
Pero en este caso no. Acá lo que estamos viendo es que la sangre está en los ventrículos. O sea, ya fue la fase de llenado. Entonces aquí estamos ante la contracción isovolumétrica. Entonces yo te decía, durante estas fases que vamos a revisar, que hemos visto, la presión en la aorta, en este caso, sigue siendo mayor. Sigue siendo mayor. En la medida que esta presión aumente, va a abrir esta válvula. Y en este caso, cuando es eyección, es salida, ¿correcto? Es salida de la sangre, es en ese momento donde la presión, digamos, ventricular va a superar a la auricular, ¿correcto? ¿Te acuerdas las presiones que habían acá o no? Ya te olvidaste ya. ¿Qué presiones tenían los ventrículos? Él y él. 8 y 80. 8 y 80. 8 y 80. Ya. 8 izquierdo, perdón, derecho y 80 izquierdo. Ajá, correcto. Ahí está. Entonces, como podemos ver, claro, pero no es exactamente el cierre, ¿no? Como hemos dicho, o sea, esta fase de arriba, los términos que ves arriba, esto de acá quiero que entiendas. Esto que ves arriba son las fases del ciclo cardíaco que hemos visto, ¿no? O si lo queremos ver de esa manera, tu pregunta, ¿no? En la contracción, como hemos dicho, se contrae el ventrículo, pero las válvulas están cerradas. Luego que aumenta la contracción, se abren las válvulas separares y permite que la sangre salga del ventrículo a las arterias. Esa es la eyección, ¿correcto? Luego hay que recordar que el músculo se empieza ahora a relajar, o sea, empiezan las válvulas a cerrarse para evitar el reflujo y ahí está la relajación isovolumétrica. Después de que termine esta fase, las aurículas se llenan de sangre, ¿no? Entonces durante esta etapa se llama que flujo de entrada rápido, ¿correcto? Y aquí la presión ¿dónde es mayor? En la aurícula, a diferencia del ventrículo. Pero a medida que esto empieza a pasar, ¿qué pasa con las presiones? Se van a igualar. Y esa edad, ya está. Y el resto de sangre que falta pasar, lo hace por sístole auricular. Ahora sí, ¿ya te gustó, ya? Bien. Mucha vaina, ¿no? Mucha vaina. Ya, aguanta, ¿qué me quedé? Yo me perdí. A ver, estábamos acá en la presión aórtica, ¿no es cierto? Ya habíamos revisado eso de acá. Y acá, en la presión aórtica, como pueden ver acá, ¿qué está pasando aquí, muchachos? Como pueden ver, la válvula aórtica, que es la que estamos viendo, observando en este caso, la presión, en este caso, va a aumentar. ¿Por qué? Porque justamente esto va a provocar que la válvula se abra. Y al abrirse la válvula, ahí viene el tema, al abrirse la válvula, justamente esta presión, al menos la sangre va a empezar a aumentar la presión. ¿Estamos de acuerdo? Va a aumentar la presión, pero es mayor la del ventrículo, la que va a superar en este caso, ¿no? Por eso es que se hace esta modificación. Y luego que la sangre ha pasado, nuevamente esa presión va a disminuir y obviamente luego va a incrementarse. Es decir, el único momento en donde es menor es durante la eyección, pero luego esta supera, ¿estamos de acuerdo?, a la ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Para que pueda entenderse por qué la válvula se abre o se cierra, por la diferencia entre ambas presiones. Ahí está. Ahí está lo que hemos hablado de las presiones, ¿no? La presión auricular, presión ventricular. Ahí está. Eso también ya lo hemos hablado, muchachos, ¿no? Igual. Ahora mira la presión que puede alcanzar, ¿no? La presión que puede alcanzar la parte arterial, ¿no? De ahí que justamente se puede entender por qué la fracción que podemos encontrar dentro de lo normal. Ahora escúchame, el 120 sobre 80, ahora con que la tecnología o la ¿cómo se llama? O la pericia que tenga la persona para poder hacer la medición, deben de saber algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno mide la presión arterial, para que me entiendas esto, primero debe de colocar la campana del estetoscopio en la cara interna del brazo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para poder identificar a la arteria braquial. Y la tienes que auscultar. O sea, pero imagínate, o sea, al menos uno cuando está como estudiante lo tiene que hacer en esa etapa. O sea, te colocas el estetoscopio y lo auscultas.
Una vez que ya la auscultaste, la tienes que tener fija, recién pones el brazalete. Y la idea, porque no sé si han dado cuenta cuando insuflan, ¿no es cierto? Lo insuflan. A veces la gente, ¿no? Lo coloca, ¿no? Y hasta que parece quiero que vayan. No, verbo, así no es. Lo que tienes que hacer es que, porque uno dice, doctor, pero está abajo. ¿Hasta cuánto lo llevo esto de acá? ¿Hasta 150, 200? No. Hasta que desaparezca el latido. Por eso estás con el estetoscopio. No es para adorno, o tómame una foto para el WhatsApp. No. Hasta que desaparezca el latido. Hasta ahí. Y luego, porque ahí la perilla está cerrada, la vas a ir abriendo lentamente, ¿no es cierto? Hasta escuchar el primer clic. Y ahí esa es la presión sistólica. Hasta que y este clic va a terminar en otro más tenue. Y esa es la presión diastólica. Pero hay que entrenar el oído para eso. Y hay que tener la técnica para poder hacer eso. ¿Ya? Pero no es que lo agarres, ¿no? Es más, la gente ni ausculta, no sé si ha visto, ¿no? Está que mira la aguja nomás. Movió, ahí esa es la otra. Ahí está la otra. ¿Qué es eso, no? ¿Sabes? O como digo, eso es a veces lo que pasa con el tema del manejo de poder identificar cómo es una presión. Ahora, escúchame, esas presiones sí son importantes definitivamente en una gestante, porque es ahí donde te palteas. Si tú nunca has visto un carnet de una gestante, tienes que verlo mejor, porque cuando veas el carnet vas a ver que la mujer, la gestante, ¿no? Vas a leerlo en una parte, ¿no? 90-60, 90-60. No son medidas antropométricas, por si acaso. No, son sus presiones. Sus que 90-60, doctor, sí. La presión tiende. Y lo peor de todo es que si tú nunca te enteraste de eso y llega la gestante a tus manos y dice, doctor, está con 120 sobre 80. Está bajando, está con la presión que usted me dijo en la clase. Y oye, si está con 90-60 y de 90 pasó a 120, hay 30 milímetros de mercurio. Y esos 30 me están indicando que la mujer está haciendo que una preeclampsia. Entonces, no es la medida así, a secas, sino que yo tengo su basal. Por eso es que la mujer tiene su carnet. Y yo siempre tengo que revisar tu carnet para ver cómo está tu presión anterior. Porque la persona tenía 110 sobre 70, 110 sobre 70, y me viene ahora con 120 sobre 80, ha variado 10, ¿no es cierto? No hay ningún problema. No hay problema, pero que esté con 90-60, 90-60, que es normal, vuelvo a repetir, la gestante la vas a ver así, y luego llega a 120, tú dices, ¿pero 120 es normal? No, en gestantes rompe las reglas, tienes que ver el basal, tienes que hacer el seguimiento, por eso es importante ver presión, por eso, gestante que llega, lo primero que debes hacer que es pedirle su nombre seguro, no, medirle la presión arterial, es lo primero. Ahora que estamos en dengue, ¿no? Todo el mundo, el termómetro, el bendito termómetro ahí, ¿no? La fiebre no importa, bueno, sí importa, pero no importa tanto. Lo que importa es la presión. ¿Por qué? Porque el paciente que se va a complicar, acuérdate de eso, el paciente que se nos va a complicar es el paciente que tiene la presión alterada. Y lo peor de todo es cuando la presión empieza a caer. Entonces, a veces, doctor, a veces pasa eso, ¿no? Doctor, mire, paciente con 38,5, cefalea, dolor articular, ¿no? Satura 98, ¿y cuánto mide la presión? De verdad. O sea, no puedes obviar. Es como cuando te pasan a ti la historia de un niño, ¿no? Bien bacán todavía. La pregunta es, ¿qué necesitas tú del niño para hacer la receta médica? El peso. Y te lo traen sin peso. El peso es lo que me interesa porque esa dosis es por kilo de peso. Entonces no podemos atender a un niño si yo no tengo el peso de ese niño. ¿Correcto? Para que vean entonces esas cosas que suelen pasar. Y un dato, algo que nos estamos olvidando para la otra clase, ya te había hablado de las leyes. Te falta otra pregunta acá. ¿Cómo calcula la presión arterial media? Allá, sistólica más doble astólica sobre 3. ¿Sí o no? Así que ese dato, cuidado con la presión arterial.
A ver, te explico, a ver, vamos a responder eso. Miren, cuando nosotros, para empezar, la preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia primero tiene signos premonitorios. Es decir, ¿qué tengo que saber? O sea, ¿cuándo tengo que ponerme en alerta de una gestante que ya su embarazo ya está en el tercer trimestre? Primero, empiezas a sospechar del problema cuando la mujer viene con una cefalea. Un dolor de mujer con dolor de cabeza, mide la presión. ¿Puede ser un problema? Bueno, uno. Dos, que la mujer venga lo más llamativo, con una epigastral. La boca del estómago no le arde, le duele. Y de primera que salga, es otro signo premonitorio. Nosotros veo como lucecitas, escotomas, se llaman eso. Son signos premonitorios, ¿correcto? Pero obviamente la medición de la presión, ¿no? Ahora, ojo, se habla de estos casos de severidad cuando la presión puede estar en 160 sobre 100. Obviamente la presión, ya, o sea, ahí ya no tiene... Ahora, ¿qué se hace? Deben de saber ustedes, eso tienen que ir aprendiendo, que en todo centro de salud, en obstetricia, en todo obstetra maneja lo que se llaman claves. Hay una clave azul, hay una clave amarilla y hay una clave roja. La clave azul, ¿para qué es? Preeclampsia. La clave amarilla, infecciones. Y la clave roja, hemorragias. ¿Correcto? Entonces, activa la clave azul. Y en la clave azul vas a encontrar un producto que se llama sulfato de magnesio. ¿Correcto? Y se utiliza esas ampollas. Empiezas a sulfatear. La palabra se brusca, ¿no? Sulfatear, dicen ahí, ¿no? Colocas unas ampollas porque la idea es justamente y vuelas. ¿Correcto? Vuelas. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Por qué hablamos de preeclampsia, no? Porque de mantenerse esas presiones, la mujer, recuerden que ustedes estamos hablando que la persona puede estar en trabajo de parto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en riesgo de trabajo de parto y está con su preeclampsia. Entonces, acá el problema es que la mujer puede convulsionar, ahí viene la palabra, si es que no se trata o si es que no se actúa a tiempo. Si no colocaste la clave, los medicamentos de la clave azul, ¿correcto? Entonces la persona puede terminar en una convulsión. Y ahora tú te imaginas una mujer que está en ese periodo de contracción, ¿no es cierto? Donde se supone que debe estar consciente para desarrollar, ¿no? Todo ese mecanismo y que empieza a convulsionar, ¿correcto? Entonces ahí puede haber, el binomio madre-hijo puede afectarse a los dos. Y obviamente eso lleva a una muerte materno-fetal. Los dos terminan por fallecer. Por eso es que el tema es, o sea, por ejemplo, te llega una emergencia, ¿no? Y llega la persona. Todas las que son gestantes controladas, se llama controladas aquella que va a su centro de salud con su carnet. Pero cuando no tiene su carnet, ahí viene el tema, es una gestante no controlada. Esa gestante no controlada es una gestante que riesgo, correcto. Y obviamente una presión no te determina nada a veces, ¿no? Por eso es de que el riesgo de preeclampsia es un riesgo bastante alto, ¿ya? O sea, la preeclampsia, digamos, tiene una alta mortalidad en gestantes no controladas. Y hay que recordar que muchas veces ese tema se presenta en mujeres en embarazos adolescentes, porque obviamente no quieren que sepan, ¿no? O sea, están con la tremenda barriga, no quieren que sepan, ¿no? Tiene ese que me da vergüenza, no. Entonces ese es el problema. Y aparte, ¿cuál es? Que a veces cuando son adolescentes, no está bien desarrollada la pelvis, lo que indica que ese embarazo tiene que terminar en una cesárea, correcto. Entonces a veces están ahí en su casa tranquilas, como si van a dar un parto normal, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque obviamente el riesgo, vuelvo a repetir, por la estrechez pélvica, ¿no? Es alto. Entonces tiene que ir a una cesárea. Entonces se combinan varios factores. No hay controles, no se controló la presión, no hubo control del peso, porque también hasta el peso, la mujer al término del embarazo debe aumentar de 12 a 16 kilos, más no. Entonces son varios factores que se tienen que evaluar, pero la presión encabeza la lista porque es lo más rápido que puedes determinar. Pero el tema es el riesgo de convulsión. Mucha vaina.
Para que se preguntó, seguimos, muchachos. Mucha noticia de que las madres mueren por cáncer. Seguimos. Vamos avanzando, muchachos. Seguimos ahí. Bueno, la relación de los tonos cardíacos ya lo habíamos visto, que los tonos cardíacos, el LUC, ¿no? Esa es la onomatopeya, L-U-B-B, LUC, es para el primer ruido cardíaco. Y que habíamos dicho que eso se presenta ¿dónde? En la contracción isovolumétrica. Y el DAC, D-A-P-P, DAC, LUC, DAC, LUC, DAC, que eso justamente son las onomatopeyas, el DAC se da en la relajación isovolumétrica. No lo olvides, es en las fases isovolumétricas y se produce ¿por qué? Por cierres de válvulas. Puede haber un tercer ruido, pero el tercer ruido cardíaco es normal en adolescentes. Pero el cuarto ruido ya son ruidos, en este caso, patológicos. Ahora, lo importante, porque eso lo vamos a ver ya en la otra clase que vamos a hacer electrocardiograma, tenemos que saber en la parte external, dónde se localizan, escúchame, en la parte external, dónde se van a localizar las diferentes orificios valvulares. Porque si nosotros conocemos dónde se encuentran los orificios valvulares, vamos a saber colocar ¿qué? El estetoscopio. Y de esa manera podemos saber si lo que yo estoy escuchando, ¿estamos de acuerdo? Es, por ejemplo, si es una valvulopatía, si es tricuspidia o es bicuspidia. ¿Cómo lo sé? Para eso hay una localización precisa a nivel de los espacios intercostales, ¿estamos de acuerdo? De la ubicación de los orificios valvulares. Orificios valvulares. Bueno, esto lo avanzamos, también ya lo hemos explicado, ¿ya? De los ruidos cardíacos. Vamos avanzando. El primer y segundo ruido también, ¿no? Es el cierre de las sigmoideas, ¿no? Ahí está el segundo ruido cardíaco. Bueno, y acá lo que yo te había mencionado, ¿no? Que dentro de lo que es la inervación, ¿no? La parte del sistema nodal, ¿no? Específicamente, ya saben ustedes que el nodo sinusal, el nodo AB y el fascículo AB, que es lo que se conoce como haz de His, están ¿qué? Vascularizados. ¿Por quién? Por la arteria coronaria ¿qué? Derecha. ¿Correcto? Ahora, ojo, y estos de acá, para que sepas, están inervados por los nervios ¿qué? Parasimpáticos. ¿Correcto? Parasimpáticos. Ahora, aquí viene el tema, muchachos. Recordemos nosotros que el sistema nervioso parasimpático, dentro de su clasificación, se clasifica como ¿qué? Como cráneo-sacro, ¿cierto? La parte sacra, para irlo más fácil, es los nervios sacros S2, S3, S4. Pero en la parte craneal tenemos aquí a 4 pares craneales. El 3, el 7, el 9 y el 10. El 3, ¿quién es? Es el oculomotor, pero que tiene su núcleo que es el de Edinger-Westphal, que va a ir ¿a dónde? Al iris, al músculo ciliar, para producir miosis. El 7 y el 9, que tienen dos núcleos, salivar superior, salivar inferior, y ya te estoy dando la respuesta, van ¿a dónde? A las glándulas salivales, ¿correcto? Y el cuarto que me queda es el 10, el vago, que el vago es el que se va a distribuir a toda la zona que es tóraco-abdominal. Entonces, por eso es que los nervios vagos ya van a llegar, como te estaba mencionando, a el nodo sinusal, obviamente a los demás nodos también. Y la parte simpática van a ir ¿a dónde? Al músculo cardíaco. Entonces aquí, mira ahí está la distribución, ¿no? Y miren ahí, ¿qué es lo que está desarrollando? Miren ahí, el simpático. El simpático, su efecto es la disminución del gasto cardíaco. Muchachos, ¿por qué disminuye el gasto cardíaco? Ya te olvidaste de esto, ¿verdad? La frecuencia cardíaca. Porque el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca porque por volumen sistólico. Pero entonces, ¿a quién está afectando el parasimpático? A la frecuencia cardíaca. Al inhibir al nodo sinusal. ¿Correcto? Como está inervando el nodo sinusal, ¿estamos de acuerdo? En cambio, el simpático lo que hace es que aumentar el gasto cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no va a actuar a nivel de la frecuencia, sino a nivel de quién?
a nivel del volumen. Ahora, obviamente podemos hablar de una taquicardia y todo eso, ¿no? Por la contracción de repente, ¿no? La contracción muscular. Pero básicamente la afectación es a nivel del volumen sistólico. Bueno, ahí están los mecanismos, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. Ahora, como pueden ver ahí, esta parte simpática es normalmente cuando aumenta la actividad física y puede aumentar o incrementarse esa frecuencia cardíaca. Ahora, ojo, es en estados, obviamente, digamos, de actividad física. De ahí la necesidad de que toda persona, cuando ustedes han visto, ¿qué es lo primero que yo hago para medir la presión arterial? Es pedir a la persona que repose durante 10 a 15 minutos para poder anular justamente que haya estado en un grado de actividad física. De repente la persona ha venido caminando desde su casa hasta el centro de salud, ¿no? Y ha caminado, ponte 20 cuadras, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a medir la presión en ese momento, no? Entonces va a salir un seco. De ahí la importancia entonces de el reposo para estos casos. Ahora, escúchame, pero esta frecuencia cardíaca está alterada en ciertas enfermedades. ¿En qué casos? En el caso del hipertiroidismo, ¿correcto? En el hipertiroidismo, muchachos, deben de saber que produce un incremento de la frecuencia cardíaca. Hay una enfermedad que se llama, es una enfermedad que se presenta en mujeres, ¿correcto? Que es la enfermedad de Graves-Basedow. Y en esta mujer que tienen obviamente, ya han visto, exoftalmo, ¿se acuerdan, no? La producción de globos oculares. Pero estas mujeres que no controlan ese hipertiroidismo pueden desarrollar un cuadro que se llama tormenta tiroidea, así se llama ese cuadro. Y muchachos, si esa tormenta se provoca porque la frecuencia se dispara hasta 200 latidos por minuto, estando en estado de reposo, ¿no? Y está tan alterada que obviamente esa fuerza de contracción, la persona está con esto, ¿no? O sea, tiene temblor, hipertensión, porque obviamente, ¿qué pasa si se dispara la frecuencia cardíaca? ¿Se dispara la presión o no? O sea, hipertensión viene con fiebre. Entonces, acuérdense de ese caso, mujer hipertiroidea, ¿no? Que puede tener su dosis o no, o diagnóstico no, pero que por los exoftalmos lo determinamos y que te viene con